presenta. Esta es la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle y le doy la bienvenida, le doy un saludo muy cordial donde quiera que nos esté acompañando esta noche, la noche de lunes a las 9 de la noche. Es que usted puede acompañarnos en esta transmisión de la mesa de pros y contras. También le recuerdo que tenemos una retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora todos los sábados a las 9 de la mañana. Así que si usted nos ve en esa retransmisión, ya sea en Hermosillo fuera de la capital del estado, en cualquier otro punto del estado, pues le decimos que buenos días. Tengo invitados esta noche, vamos a hacer una mesa de análisis, de reflexión sobre, bueno, básicamente lo que está pasando aquí en Hermosillo, pero también una mesa de exalcaldes. Tengo aquí a dos expresidentes municipales de Hermosillo a los que invité para platicar sobre, pues, el momento que ellos vivieron, las circunstancias que ellos pudieron haberlos marcado como presidentes municipales, es decir, hablar de lo que ellos vivieron o analizar a la luz del tiempo que a ellos les tocó gobernar. Francisco Burques Valenzuela, ¿cómo estás, Pancho? Bienvenido. Sergio, muchísimas gracias por venir. Presidente municipal 2000 a 2003, senador hasta hace unos cuantos días y expanista hasta hace unos cuantos días. O sea, tenemos varios ex. Don Javier Gándara, ¿cómo está? Bienvenido. Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo del 2009 a 2012. También, bienvenido, que es la segunda vez que me haces el favor de invitar. Pancho, es la primera vez y te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, se trata de analizar un poco, de compartir con la gente las circunstancias en las que ustedes vivieron la presidencia municipal. Y también, pues, si es posible entender la circunstancia que estamos viviendo actualmente en Hermosillo, con sus claroscuros. No podemos hablar que todo está negro o todo está blanco, pero las realidades así son, al final de cuentas, ¿no? Con claroscuros. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar cronológicamente. Y empezamos contigo, Pancho, que fuiste presidente municipal del 2000 al 2003 aquí en Hermosillo. Un momento en el que el Partido de Acción Nacional gozaba de una fuerza importantísima, de un voto duro, tremendo, ¿sí? O sea, estaba complicado ganarle al PAN en aquella época. Tú vienes de la iniciativa privada, después de encabezar los organismos empresariales y llegas a la presidencia municipal de Hermosillo. Cuando hablaba yo contigo el fin de semana para invitarte, te citaba yo el tema de la municipalización del organismo de agua potable. Pero me decías, mi eje central fue el tema de la seguridad, ¿no? Así Eso es lo que me recordaba toda esa parte. Pues definitivamente yo te platicaré de lo que yo tuve como filosofía detrás del gobierno del 2000-2003. Primeramente teníamos muy claro que debíamos de tener tanta ciudadanía como fuera el posible y tan solo el gobierno que fuera indispensable. El gobierno tenía que ser limitado, un gobierno más eficiente y menos costoso. La función principal también de un gobierno, para lo que se crearon en sus orígenes allá hace siglos y siglos, los primeros gobiernos, fue para proteger a la gente. Un gobierno que no proteja a las familias es un gobierno que no debe de existir, y hoy están debiendo casi todos los gobiernos en México. Prioridades también, tuvimos que tener prioridades, y era seguridad, hacer de Hermosillo la ciudad capital más segura de México, y yo digo que lo logramos. Y el CIDE y la Fundación Ford, cuando nos entregaron el reconocimiento de manos del presidente de la República, pues fue un reconocimiento para Hermosillo. Yo creo que fue el principal logro y era la principal prioridad, proteger a las familias. Esa fue la promesa número uno y bien puntual. Y la otra prioridad era ni un verano más sin agua. No es posible que el principal recurso para la vida, somos, no me acuerdo si 75% de nuestro cuerpo es agua, pero pues, ¿cómo es posible que no hubiera agua en una ciudad que aspirara a ser grande y brindar oportunidades a la gente?
Bien, don Javier debe tener el dato de qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua, pero es muy alto. Bueno, ahí hay dos cosas que tú planteabas en tu campaña. Estamos hablando de que tú eras candidato a presidente municipal del PAN, Pancho, hace 18 años aproximadamente, ¿no? Entonces hablabas de seguridad como el eje central, y bueno, yo lo traslado ahorita y mi pregunta es, bueno, ¿a qué hora nos perdimos? Pues estamos nos perdimos. Terminamos con niveles de seguridad a nivel de España, pero la gente en este tiempo nos pedía seguridad y tranquilidad, y la promesa fue muy puntual para la gente: estar en 3 minutos máximo para que tu familia esté protegida ante un llamado de auxilio, un telefonazo. Y ahí es por lo que hicimos y organizamos la seguridad en base a sectores. La clave era estar rápido, siempre había una patrulla con un policía. Para esto pues tuvimos que correr, y tengo que decirlo, depurar la policía. Salieron más de una tercera parte de los policías porque había escándalos cada semana en los medios de comunicación y llegaban a quejarse la gente por atropellos, y también formamos nuevos policías, los capacitamos. Y del tema del agua, pues nos peleamos para que se municipalizara, y desde el primer momento el agua empezó a ganar utilidades. Era histórica las pérdidas del organismo cuando se municipalizó. Desde el primer momento empezó a ganar a ganar dinero, y pues también acompañando todo esto y más cosas que hicimos, especialmente en servicios públicos de calidad, lo que buscábamos es, para que esto se lograra, finanzas públicas sanas, 0 deudas. Es terrible el endeudamiento de todos los municipios, de todos los estados y de la federación en todo el país. Es increíble, por eso también 0 deudas implicaba también gastar menos en gasto corriente, menos nómina, menos burocracia, y terminamos en el 25% de nuestro presupuesto para inversión. Bien. A ver, don Javier, ahora en la parte que a usted le tocó, usted gobernó Hermosillo de 2009 a 2012. Pancho cita su circunstancia años antes, seguridad y el tema del agua potable. Usted en su momento, cuando llegó, ¿cuál era su prioridad? ¿Cuál era el eje de su gobierno? Bueno, en el caso nuestro, cuando recibimos la administración, la recibimos en condiciones muy críticas de agua, con las presas prácticamente vacías, y entramos en septiembre, y en diciembre ya estábamos nosotros racionalizando el agua para poder administrarla hacia el verano. ¿Usted la recibió de Ernesto Gándara? Sí, yo la recibí de Ernesto. Y bueno, el tema crítico era justamente el abasto de agua. Cuando estaba Ernesto había 24 horas de aguas que se abastecía a la ciudadanía, pero cuando recibimos las presas ya no tenían agua, no había más fuente de abasto pues que la presa del Molinito una parte y la presa Velázquez Rodríguez, que ya estaba prácticamente seca. Entonces algunos pozos del área de la Victoria y los Bagotes, que los Bagotes le tocó a María Dolores, a ella el perforarlos y el iniciar con ese tema. Pero el problema es en Hermosillo, o era cuando recibimos, que el agua de los Bagotes no la podías tú mandar hacia donde se necesitaba, porque solamente las conexiones o la red de distribución pues llegaba nomás a cierta área de la ciudad. Entonces la presa Velázquez Rodríguez ahí abastecía una parte del centro, los pozos de la Victoria a otra parte, allá lo que es el noreste. Entonces era nada más contar con ciertas fuentes, y aunque tuvieras agua en los Bagotes no la podías enviar al centro, por ejemplo a la colonia Valderrama, tenías que enviarla a las otras partes de aquí del sur-oeste. Entonces lo que nos abocamos es en primer lugar a racionarla, porque empezamos a dar primero 8 horas y luego nos fuimos a 12. Teníamos turno diurno y turno nocturno. Entonces, el verano del 2010, nosotros entramos en septiembre del 2009,
El verano del 2010, de veras fue un verano muy crítico, porque teníamos mucho problema para el abasto de agua. Ese fue el principal problema que nosotros enfrentamos cuando recién entramos a la administración. Entonces fuimos resolviéndolo con inversiones, con gestiones. Por ejemplo, se tenía un adeudo hacia la Comisión Nacional del Agua importante, que entonces nos los iban a descontar de entrada en el municipio, eran como 120 millones. Y eso representaba pues un problema de liquidez fuerte para el municipio. Entonces, con gestiones, el gobierno del estado me ayudó con un año, que fueron 40 millones, y luego la CNA me ayudó y conseguimos que nos consideraran otro año, o sea, los otros 40, y finalmente el gobierno lo que es el gobierno federal, logramos que nos apoyaran con un tercer año. De tal manera que esos 120 millones que se le vienen a la CNA, se le pagaron y ese nos los regresa en inversión. Entonces, todo eso vino a ayudarnos a que se pudiera distribuir de mejor manera el agua. Pero nosotros durante los 3 años prácticamente mantuvimos, sí en algunas áreas se podía el abasto de 24 horas, pero había otras que no podíamos abastecer las 24 horas. La red de distribución no daba. Sí, si por ejemplo los pozos se nos recuperaban, podíamos dar más abasto. Si entraba algo de agua en las lluvias, perforamos, por ejemplo, para resolver algo de eso. En el área de las Calizas, que está en la parte, digamos, este de Hermosillo, ahí encontramos posibilidades de un pozo y perforamos un pozo que nos ayudó. Entonces, estuvimos complementando para dar un mejor abasto de agua, pero no con la eficiencia cuando ya empezó a funcionar el novillo. A mí no me tocó el novillo, me tocó el impulso que se le dio en ese momento, pero en verdad a mí ya no me tocó el agua proveniente del novillo. Pero el tema central, cuando recibimos, se llamó abasto de agua en Hermosillo. Ese verano del 2010 lo llevaré siempre grabado en mi vida porque... Tremendo. No, es que era angustioso ir a las colonias y ver que la gente no tenía ni siquiera para el servicio, para lavar trastes, pero ni siquiera para el servicio sanitario. Para el baño. Entonces era muy angustiante ver eso. Había áreas que sí, pero los primeros meses del verano fue de veras una gran preocupación, pero nos abocamos a ello y logramos nivelar en alguna medida el tema del abasto, pero no al 100% en términos de 24 horas, en todo Hermosillo, pero sí combinábamos, y yo recorría mucho las colonias, iba a los domicilios, personalmente verificaba si les estaba llegando el abasto, entonces nos abocamos mucho en ese tema, así de entrada. Bien, vamos a ir a un corte, el primer corte de esta mesa de pros y contras. Estoy platicando con los exalcaldes de Hermosillo, Francisco Búrquez Valenzuela y Javier Gándara Magaña. Hago una pausa rápido y regresamos. Bueno, estoy platicando con dos expresidentes municipales de Hermosillo, con Javier Gándara Magaña y con Francisco Búrquez Valenzuela. Pancho Búrquez, que gobernó la ciudad del 2000 a 2003. Javier Gándara, que gobernó del 2009 a 2012. Quiero mandarle un saludo, desde luego, también a María Dolores del Río, a quien invité a esta mesa. Desafortunadamente ella no pudo venir, estaba planeado originalmente, pero de última hora ella tuvo un inconveniente y no pudo asistir a esta mesa. Está invitada también la exalcaldesa María Dolores del Río Sánchez. Entonces vamos ahora a invertir el orden. Don Javier, estábamos platicando con usted y el terrorífico 2010 que le tocó vivir con el tema del abasto de agua. El caso que seguimos transitando con eso, y Pancho hablaba de ese consejo, que ha tenido mucho interés en que se dé continuidad justamente en el caso de Agua de Hermosillo, y el otro es Implan. Son las dos paramunicipales que a mi juicio son motores importantes de la ciudad. El Implan porque es el Instituto de Planeación Municipal, que es el que diseña hacia dónde ir la ciudad, es el que en primera instancia autoriza los desarrollos, la infraestructura. Entonces, ese es una paramunicipal motor de la ciudad, y el otro es Agua de Hermosillo. Ambos
con el ánimo de que no cambiara cada administración, su dirigente, su director y los demás funcionarios necesariamente. Entonces, lo que hicimos fue ciudadanizarla. De 7 integrantes que existía, se aumentó a 15 en ambos casos, y la mayoría ciudadana la tienen 8. 8 pertenecen a la ciudadanía y los otros 7 son integrantes del gobierno municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal. Lo mismo es en Implan, con la idea de que esto pues pueda dar una continuidad y que no cambie cada 3 años. Entonces, eso es importante. Ahora hemos visto que la alcaldesa electa, pues como que primero nombró a un director de agua de Hermosillo y después el grupo de los ciudadanos que lo conforman le mandaron un comunicado diciendo, oye, verás, vamos comentándolo porque esto tiene que venir a la Junta de Gobierno. Ese es un ejemplo, nada más. Y lo mismo debe suceder en Implan. Pero bueno, ya hay señales de que habrá cambios, tanto en la directiva de agua de Hermosillo como en el Implan, ¿no? Eso será de común acuerdo con la Junta de Gobierno, que tiene mayoría ciudadana. Eso ya será una decisión de ellos. No le corresponde al presidente municipal designar. No como si designa un funcionario. Aquí al presidente municipal no le toca la designación. Le toca un planteamiento ante la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno resuelve. Pero siempre se lo aprueban el presidente en turno, bueno, ¿no? Pues eso ya será situación de cada Junta de Gobierno, cómo lo decidan. Pero está estructurado con mayoría ciudadana, hablando del tema del agua. Bien, a ti te tocó recibir, Pancho, el organismo operador. Hasta que tú llegaste, era todavía Coapáez Hermosillo. En una controversia constitucional. Sí. Entonces, a ti te entrega Armando López Nogales, el gobierno de Armando López Nogales, te entrega la operación del organismo de agua potable. A ver, ellos siempre han dicho, a ti te lo entregaron sin deuda. Claro, limpiecito. Así la negociamos. Sí, limpiecito. Bueno, entonces, de ahí para adelante, ¿cómo les fue? Pues nosotros sin deuda, y claro, fue 1 año y medio porque es en el momento en que pudimos recuperar el servicio, pero te digo... En medio de la polémica aquella de la desaladora, ¿te acuerdas? Así es, sí. Y pues hubo una serie de decisiones importantes. La primera es invitar a este consejo. El consejo actuó por las vías de hecho, este consejo ciudadano como consejo directivo. Tomaban todas las decisiones ellos. Había una gran confianza. Ese consejo todavía sigue vigente, de gente muy valiosa. Y nos abocamos a resolver la coyuntura, pero también porque hubo un abandono tremendo. Así es que nosotros nos concentramos en micromedición, porque el problema no es que el agua se destruye, el agua ahí está, entonces tienes que reciclarla, que luego a Javier le tocó hacer el tratamiento de las aguas. Es un problema no de disponibilidad de agua, es un problema también de infraestructura, principalmente de infraestructura. Y es un problema de finanzas, porque luego no se quiere cobrar el agua y lo que no se mide y no se cobra, no se cuida. Entonces, por eso queríamos ciudadanizar, algo que ha sido muy difícil, porque los esquemas de ciudadanización que les ha permitido después en la ley, porque a mí no me lo permitieron, que era una ciudadanización total, realmente le hubieran quitado al gobernante en turno, que siempre quiere controlar todo lo que tenga que ver con organizaciones públicas para beneficio personal, porque la política se ha convertido en un gran negocio, termina buscándole cómo se hace del control de estos organismos. Y entonces eso es nefasto, ¿no? A ver, yo he visto, ya salgo un poco del ejercicio de gobierno de cada uno de ustedes, pero en todas las campañas, presidente municipal, prácticamente todas las que a mí me ha tocado cubrir, el tema, una de las promesas o de compromisos de campaña, es el tema del agua. El tema del agua, pero sigue estando el tema del agua entre los compromisos de campaña, pero sigue siendo un problema. Termina siendo también el no darle autonomía total. Tú hablas de continuidad ahorita. Evita, el no dar autonomía es porque a fin de cuentas es un presupuesto público. Y el gobierno en turno quiere tener control de las plazas, de la nómina, y no permite que se tomen decisiones en función a eficiencia, porque no hay agua más cara que la que no existe. Entonces,
la falta de continuidad ha sido terrible, terrible. Y la única forma de darle continuidad es sacarla del control del gobernante en turno. Bien, por ejemplo, nomás con relación a eso, ha sido un error político en todas las campañas hablar de un compromiso de 24 horas de agua. Ya ahorita ya no es tema, pero hablo tiempo atrás. Ese es un punto porque no ha estado el organismo siempre en condiciones de cumplir esas 24 horas. Entonces, se hacen a veces temas o se llevan a cabo aspectos que no puedes cumplir 24 horas. Por ejemplo, el racionar, eso es una cosa que debió haber sido correcto anteriormente. Esa es una. Lo otro es que Agua de Hermosillo tiene un problema de muchos años, que es el contrato del sindicato. Contractualmente, Agua de Hermosillo tiene un contrato que en realidad es una carga económica altísima para Agua de Hermosillo. Y en su eficiencia, evidentemente que no es una correspondencia, porque viene, ustedes se acuerdan del famoso Plumitas y Plumitas, sí, etcétera. Sí. Entonces, esto ha venido evolucionando. Entonces, tiene un contrato colectivo demasiado pesado para el organismo. Ese es un punto que tiene que ver en esto para efecto de niveles de costo. La eficiencia en Agua de Hermosillo se complica en parte por eso y en parte porque también la recuperación, como la recuperación del usuario, pues a veces está limitada a la voluntad del usuario, porque tú no puedes cortar al 100% el líquido. Entonces se reconectan, hay mucha situación que debiera modificarse en la ley para que hubiera una mejor recuperación. Entonces el organismo no está tan fácil la solución. Nosotros hicimos algunos intentos en el tema de la comercialización, de la cobranza, y tuvimos muchas dificultades. Ahí hasta han dicho que nosotros pusimos esa empresa. No, el consejo fue el que le pedí yo que por transparencia lo hiciera, buscando la eficiencia en la comercialización. Entonces es un punto que Agua de Hermosillo sí surte el agua, pero luego la recuperación, el porcentaje de recuperación es muy bajo. A ver, ¿no será, o ya esto yo me lo he preguntado varias veces, que hemos maleducado al ciudadano hermosillense y cuando digo hemos, asumo la parte que me tocaría como comunicador o como trabajador de un medio, maleducado a los hermosillenses y prometiéndoles cosas que realmente no deberíamos prometerles en términos de horarios, en términos de costos, del suministro de agua potable, porque, bueno, ustedes dos son empresarios, ustedes saben que lo que más escasea es lo más caro. Entonces, ¿por qué tendríamos que pensar? Es un principio básico, ¿no? Pero ahorita el agua está bastante alto, ¿eh? El costo por metro cúbico está muy alto. Entonces, así debería ser. Para la parte que le cobran, sí, a los que le cobran. Al usuario. Para la parte que le cobran. Y luego, pues, además, no sé qué tanto el agua perjudica a los de usuarios, no sé qué tantas quitas consigan ellos, en fin. ¿no? Mira, el agua es el tema no está ahí, ¿no? Un claro ejemplo de que todo lo que hace el gobierno, y subrayo, todo lo que hace el gobierno lo hace mal. Es increíble. O sea, el agua se politiza al darle un doble mandato. Un mandato económico que invierta, que haya disponibilidad de agua, pero por otro lado un mandato social. Y los políticos pues andan diciendo que se va a regalar, que no se va a cobrar, lo que decía Javier ahorita. Entonces pues termina saliendo más cara el agua que no se tiene, porque eso es calidad de vida para abajo. Entonces el agua y los sistemas de agua no deben de ser administrados por los gobiernos, ni siquiera por el municipal, ni estatal, ni federal. Deben de ser administrados por una fórmula ciudadana para que tengan un solo mandato. Y eso es lo que más le conviene a la gente de ingresos bajos y a las de ingresos altos y a los inversionistas y a los pequeños talleres familiares, que es el mandato de que haya agua siempre
al menor costo. Y eso es eficiencia. El mandato social sale costando más para todos. Menos empleos, menos ingresos, menos trabajo y menos disponibilidad, por lo tanto menos calidad de vida. ¿Iba a decir algo, Javier? No, pues, efectivamente, el tema de Agua de Hermosillo, yo creo que pues ojalá que la Junta de Gobierno asuma su papel, porque puede hacerlo, y entonces ir transitando con lo que dice Pancho, con una buena organización y que realmente sea conducida con ese ánimo, con el criterio de que te voy a dar el servicio, pero también es importante recuperar pues el importe de ese servicio, ¿no? A ver, ¿ustedes creen que lo que ustedes consideren que aportaron al tema de la solución del problema en su momento, consideran que se conservó o se dieron pasos hacia atrás? Mira, en el caso personal, lo que intenté aportar es el que el organismo tuviera una continuidad y que no estuviera cambiando cada 3 años, que fue que esta Junta de Gobierno se ciudadanizara. Eso es lo que creo que fue de parte mía en respecto a Agua de Hermosillo, el intento de una solución de más largo plazo. Pero evidentemente que depende de los integrantes, porque los 8 que hacen mayoría, esos iban a intercambiar, no con las mismas fechas en que cambiaba la presidencia municipal, sino estaban intercalados con ese propósito. Esa fue la intención. No sé cómo ha venido funcionando. Tú dijiste ahorita, pues cada 3 años cambia. Pues quiere decir que la Junta de Gobierno, en el caso específico de estos ciudadanos, pues deben de ver las cosas más a largo plazo. Sí, bueno, incluso la alcaldesa ya dijo, la alcaldesa electa ya dijo que habrá cambios, que ella va a proponer un cambio y que el actual titular de Agua de Hermosillo no se quedaría. Tengo que ir al corte, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos al tercer bloque ya de esta charla con 2 exalcaldes de Hermosillo, Javier Gándara y Francisco Búrquez. Te enfrentaste también a una polémica con el entonces gobernador Armando López Nogales, porque él proponía una desaladora para abastecer de agua a la ciudad y tú decías que no. Entonces, y se la ganaste, pero bueno, esa ya es historia. A ver, actualmente Hermosillo está viviendo una situación complicada en términos de crisis financiera, en términos de seguridad pública, en la parte que le toca, que es la prevención, en términos de servicios públicos, de atender la infraestructura ya instalada, ya no digamos nueva, sino la instalada. Y la pregunta que yo me he hecho en varias ocasiones, y que ahora la pongo así frente a ustedes, es, bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Sí? Tú hiciste tu parte, me la estás contando. Javier Gándara también hizo la suya, y cada quien haría la que le correspondiera entre tu administración y la de don Javier, que está María Dolores del Río, y luego estaba Ernesto Gándara, luego Javier Gándara. ¿Sí? Luego le sigue López Caballero, luego esta administración, que termina encabezando a la Angelina, pero la mayor parte la encabezó Manuel Ignacio Acosta. ¿Cómo se llega? Es decir, si tienen ustedes un análisis y una crítica, si la tienen desde luego, a esto. Hay broncas financieras serias. Hay problemas serios con servicios públicos municipales, porque ya ni siquiera es cosa de querer o no, parece que es con lo que pueden. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a esto? Yo creo que el problema más serio en cuanto a finanzas se llama deuda. No hay dinero que les alcance. Y el proceso de endeudamiento, cuando yo llegué, había una deudota tremenda, por eso fue 0 deudas. Es tremendo el proceso de endeudamiento porque cada vez que un gobierno tiene la posibilidad de tener más ingresos por deuda, que son impuestos con cargo a nuestros hijos, que se van a pagar después con más impuestos, el gobierno termina haciéndola de Santo Claus, infla el gasto corriente, contrata más amigos, más compromisos políticos, y es terrible, es terrible. Entonces, la deuda es el principal problema. También el problema de la corrupción, o sea, cada vez está peor la corrupción y entonces no hay dinero para invertir. En mi caso, pues teníamos poco dinero
Hoy nunca había habido tanto dinero y nunca estaban tan mal las administraciones municipales como Hermosillo y muchas otras. Entonces, el dinero les hace daño. En ese tiempo, con poco dinero, nos las agenciábamos para no tener deuda nueva, pagar el servicio a la deuda, enorme deuda vieja, y tener, te decía, el 25%, o sea, una cuarta parte de todo el presupuesto para inversión. ¿Y qué significaba la inversión? 25%. 25%. Es alto. ¿Y qué significaba eso? Que todas las patrullas eran nuevas. Que todos los carros recolectores, por cierto que ahí andan unos todavía desde hace 18 años, eran nuevos. ¿Los que tú compraste? Sí, todos eran nuevos. Y pues el servicio de alumbrado, todos los autos se renovaron. Y todos los trabajadores estaban con uniformes nuevos, bien tratados, con capacitación, porque decíamos, cuida al trabajador, porque es el que tiene que cuidar al ciudadano. Mira, yo te voy a dar este punto. Primero, en verdad, cuando uno recibe una administración, no debes de esperar tú que vas a llegar a sentarte a firmar cheques solo porque hay mucho dinero en caja. Uno tiene que entender que la situación va a ser complicada, porque así está, por lo que dice Pancho, por las deudas, por lo que sea. Entonces, lo primero que uno tiene es entender que debe asumir la responsabilidad y lo que te toque tienes que buscar resolverlo. Para mí no es un argumento que si me entregaron así o me entregaron de tal manera. Considero que quien asume la responsabilidad la asume completa, pero tienes que dedicarte a ser presidente municipal. No puedes estar pensando en ser el presidente de la Asociación Nacional de Presidentes Municipales. No puedes estar pensando en que ahora voy a ser candidato a gobernador o a senador, etc. Esa es mi opinión. Entonces, cuando te enfocas tú en realmente resolver los temas que tiene la administración, entonces ¿cómo vas a dar los resultados? Tienes que atender a la gente, administrar los recursos. Y, por ejemplo, el tema de la deuda va relacionado, en mi opinión, con tu capacidad de captar ingresos. Por ejemplo, nosotros recibimos la deuda que relacionaba con los ingresos propios, representaban de tu presupuesto de egresos el 3.55 y nosotros lo entregamos representando el 2.8. Entonces tiene que ver la eficiencia con la que tú manejes en un momento dado la deuda o los créditos. El punto es qué haces con eso, cómo tú cumples con el compromiso que tienes con la ciudadanía. Yo veía el ayuntamiento como una institución que tenía que atender de entrada a 5,000 trabajadores, que es lo que tiene el municipio. ¿Qué los tienes que atender? Pues con lo que sea Pancho, con el servicio social, con pagarles oportunamente, todo lo que te dice el contrato colectivo, etcétera. Uniformados, todo lo que ahorita dijo, así es. Y por el otro, darle servicio pues a 1 millón de clientes que tienes enfrente, que son los ciudadanos. Porque nosotros andamos permanentemente en las colonias y la gente tiene muchos planteamientos. Y cuando andábamos ahí en los ayuntamientos en tu colonia, oye, pues que es el foco que no funciona, o es el agua que no me llega, o es que aquí está el bache, de determinadas cosas. Pero si tú no andas en las colonias, ustedes tenían el miércoles ciudadano. Nosotros lo hicimos el ayuntamiento en tu colonia, estábamos 3 veces por semana. No te puedes tú aislar. Entonces, esta crisis que está viviendo ahorita el municipio, que yo no recuerdo haberla vivido desde el 82-85, que es cuando hubo aquella crisis tremenda, ¿te acuerdas tú? El gobierno de Casimiro Navarro, que tuvo conflicto con el gobernador, sí, etc. Luego, a esta administración le tocó que estuvieran alineados los astros, el gobierno estatal del mismo partido, el gobierno federal del mismo partido. Y otro de los aspectos que tiene que hacer un presidente municipal es la gestión. Tú, Pancho decía el 25%, yo de los que teníamos nosotros no puedes poner más del 12% para inversión. Y el 12% de tu presupuesto para un municipio como Hermosillo, pues no es nada, es muy poco lo que puedes hacer.
Entonces, ¿qué hicimos? Gestión y gestión, ir a tocar las puertas, y la experiencia propia, personal de años atrás en los liderados empresariales, me permitió tocar la puerta y picar donde estaban las bolsas y jalar para Hermosillo más de 4,000 millones de pesos de inversión entre estatal y federal, y una poquita nuestra. Pero lo que se hace no tiene que ser con el dinero tuyo del municipio. Lo importante es que el dinero que esté en la federación y que pasa al estado, gestionar para que se lleve. Nosotros llegamos en un momento al compromiso, ya estando dentro del ayuntamiento, a lo que le llamamos transformar Hermosillo, que es todas las obras que se hicieron y que ahí están a la vista y la gente los ha visto. Entonces, esos 3 años nos enfocamos a la administración y a la gestión. Entonces, creamos un área técnica. Simplemente yo iba y conseguía el recurso, pero el área técnica tenía que seguir y ir allá y llevar carnes machacas y llevar todos los productos regionales. Chiltepín, todo lo que se pudiera. Todos los productos regionales para que finalmente nos aterrizaran el dinero. Y hubo muy buena relación con el gobierno del estado porque nos llegaban los recursos a través del gobierno del estado. De manera directa, pues es muy poco lo que te llega, pero se hacía convenio, yo obtenía el recurso y entonces se conveniaba y nos llegaban los recursos federales a través del estado. Entonces, así es como tiene que hacerse una administración. Y esta crisis que se tiene ahorita, me parece es derivado de que quien inició en ello, que yo recuerdo aquel discurso de no más baches y una serie de cosas que ahorita te retumba esa situación de ver cómo está la ciudad, es penoso, cómo está Hermosillo en verdad, los camellones con la desatención que existe. Y ni siquiera yo estoy de acuerdo contigo, ni siquiera se refiere a quien entró al interinato, porque pues ya lo recibió como lo recibió en estos últimos meses, pero la responsabilidad es de quien recibió la administración, a quien la ciudadanía le entregó la confianza. A mí se me hace que falló a la confianza de la gente que votó por el que fue presidente municipal, este muchacho Acosta. Exactamente, entonces no atendió el municipio, ese es el problema. Que sí que le dejaron así, pues sí, puede ser, pero el que asume la responsabilidad completa, en mi opinión, así lo hicimos nosotros. Pero no puedes esperar que una administración, el que sigue, no, pues sentado nomás a firmar cheques, no. A usted le cargaron el tema del aumento de las tarifas de agua, ¿no? Bueno, que no fue así tampoco, ¿no? No es la tarifa de agua, bueno, fue el tema de la planta tratadora. Que ahí, bueno, ya lo explicamos en tu programa, para no cansar a la gente, pero se atrevió este muchacho a decir en tu programa, hasta que había habido corrupción ahí. Ya lo expliqué aquella vez, absolutamente que no, y fue transparente, fue todo lo que se hizo, pues. Pero, para mi juicio, y Pancho podrá coincidir conmigo, es una desatención e desinterés absoluto por cumplir con la responsabilidad que le otorgó la ciudadanía. Porque al darle el voto, pues te dan la confianza. Y no, seguramente su mente estaba en ser candidato al Senado y luego ser gobernador y no sé cuántas cosas, porque el municipio lo desatendió. Y hablo desde ese entonces, ese es lo que yo veo, porque él y yo estuvimos sentados en la silla y sabemos lo que representa esa responsabilidad. Mancho. Pues mira, decía que al gobierno se perdió el enfoque. Sí, al gobierno de Javier le llegaron esos 4,000 millones de obra federal a través del gobierno del estado con la buena relación, y a mí me tocó, porque cada quien tiene su circunstancia, todo lo contrario. Como antes los alcaldes... Tenías de vecino un priista, pues... Los alcaldes eran empleados del gobernador, pues aquí pintamos nuestra raya, o sea, Hermosillo. Pregunta, ¿se te complicó con Armando? Pues claro, pero no hay obstáculo que si lo sacas adelante no te haga más fuerte, ¿no? Y entonces... Pero tenías a Fox allá, ¿no? Pues no llegaba ni un quinto si no pasaba por el gobierno del estado. Por muy que fuera panista el presidente. Es que hay que conveniar. Entonces a nosotros nos tuvieron, en Hermosillo nos tuvieron ayunos de ayudas federales y estatales. Pero ¿qué hicimos? Pues primeramente teníamos que redefinir el papel del gobierno, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y dijimos, no necesitamos hacer elefantes blancos, pues, ¿no? Y tenemos que definir qué es lo prioritario. Ya te dije, seguridad, luego agua, servicios públicos de súper calidad. Digo, ahorita andan batallando con los recolectores. Era el mejor servicio, la recolección de basura. Y
en el alumbrado público que se tuvo que concesionar era autosuficiente con el ingreso del DAP, y también era un servicio que en 2 días tenía que estar en alumbrado resuelto cuando había una falta de un foco que estuviera fundido. Luminaria. Pero a lo que voy yo es que entonces tuvimos que hacer grandes inversiones que se necesitaban, como la continuación del Colosio, la continuación del Morelos, la continuación del Quiroga, donde están todas las grandes inversiones en Hermosillo desde hace 15 años. Y todas fueron pagadas principalmente por inversión privada. Y encantados. Entonces organizábamos para que quien se veía beneficiado porque tenía terrenos, pues pudiera invertir en conjunto, y su terreno subía mucho más que lo que le tocaba aportar. Así se hacían las obras. Muchas otras esfuerzos que eran de tipo social y que les encantan a los políticos andar haciendo la ajonjolí de todos los moles, como las fiestas del Pitic, como que nos tocó fundarlas. Te tocó a ti iniciarlas. Luego el albergue Esperanza para proteger a las mujeres en violencia intrafamiliar, los personas que no tenían hogar, y Mayra Fernández creo que se llamaba Mano Amiga, para las personas que andaban sin hogar. Ahí sigue el albergue, ¿no? Luego, el centro de convenciones, pues todos los gobiernos estaban haciendo centros de conversiones, unos elefantes blancos ahí invertidos con recursos de todos los ciudadanos. Pues no, conseguir gente que hiciera la inversión privada sin costo del gobierno. Microcrédito, Santa Fe, ese es un asunto de organizaciones privadas. En fin, hicimos mucho con la sociedad civil para que el gobierno no asuma en lo social, con el pretexto de lo social, trabajos que le corresponde a los ciudadanos. Ahora, es evidente, Sergio, que pues no puedes dar gusto a todo, y que siempre que estás en el ejercicio del gobierno, bueno, pues hay personas que quisieran que les hubieras cumplido de mejor manera, pero igual no, cuando a la hora que pavimentas, pues hay gente que quisiera que les pavimentaras en la calle donde viven, pero pues no se pudo, pavimentaste a lo mejor la de enseguida bajo el sistema de coparticipación, de obra concertada, en fin. O sea, yo lo que quiero referirme es que uno debe de, cuando menos, hacer todo tu esfuerzo, dedicarle tiempo completo a una responsabilidad como la presidencia municipal, porque es más compromiso la presidencia municipal que cualquier otra responsabilidad de índole federal o estatal, porque es el contacto directo. El primer contacto que tiene el ciudadano es con el presidente municipal. El ayuntamiento es como el primer respondiente, ¿no? Para el ciudadano. Y al ciudadano no le importa de quién es responsabilidad. ¿Sí? No le puede decir, no, pues es que hay algo, ¿no, federal? No, quieren que tú les resuelvas sus planteamientos. Y bueno, cuando ves en nuestro caso, hacíamos el mejor esfuerzo, buscando hasta donde fuera posible, y evidentemente que no siempre pues cumples al total de lo que la gente quisiera. Pero bueno, la base de todo es que tengas la ciudad en condiciones de funcionamiento, que sea una ciudad que tenga muy buena calidad de vida en términos de seguridad, de los servicios, pues el agua, si no se puede los 24, pues cuando menos racionarla. Pero la gente entiende cuando tú les explicas qué se puede y qué no se puede. Pero lo que yo básicamente nomás quiero dejar sentado es que una presidencia municipal es una responsabilidad de tiempo completo. No puedes estar pensando en que quedes inmediatamente. De hecho, yo tuve la propuesta durante el ejercicio de gobierno de ser candidato en ese entonces al Senado, que Pancho es el que ocupó esa propuesta. Tú te acordarás, Pancho, ¿no? Hablo pues tú eres senador en el 2009, pues, sí, ¿no? 2012, sí. En 2012, perdón. En 2012 yo tuve esa propuesta, Pancho lo sabe y lo platicamos. Es uno digamos, en la lista de precandidatos al Senado de la República por el PAN, para contextualizarlo. Sí. En ese momento había varios, entre ellos estaban Javier Gándara y Francisco Burques Valenzuela, en esa lista de posibles candidatos al Senado. Es correcto. ¿No? Me lo plantearon como una posibilidad.
Y yo lo agradecí porque les dije, voy a cumplir mi compromiso. A mí me eligieron por 3 años y yo voy a cumplir el compromiso hasta el final. Y entonces no importaba si después hubiera oportunidades o no, pero yo tenía un compromiso porque la gente me eligió, me tuvo la confianza por 3 años. Y cumplimos y terminamos, entregamos nuestro informe y ya después se dieron otras circunstancias. Pero quiero decirte que esa parte es la que tiene que cumplir con toda puntualidad quien asume una responsabilidad como la presidencia municipal. La presidencia municipal es para venir a servir. Eres el gerente de la ciudad y tienes que cumplir con lo que te exige tu cliente, digamos el usuario. Ese es el criterio. Y es donde creo yo que ha fallado básicamente el punto. Tú dijiste cómo se llegó a esto. Sí, mi pregunta está ahí, ¿cómo es que llegamos a esto? Yo te lo puntualizaría, que no asumieron la responsabilidad que le entregó la ciudadanía el día de la elección. Eso te lo resumiría yo concretamente. ¿Tú cómo lo explicarías? Yo lo diría que la corrupción se apoderó de la mente de todos los políticos. Y los partidos están generando pues gobernantes muy corruptos. Y la corrupción es como una adicción. El que está de gobernante y quiere chiflar y comer pinole, o sea, trabajar en favor de los ciudadanos y a lo mejor robar y al mismo tiempo robarles, termina mal. Esa es mi explicación, porque tontos no son, pero qué mal la están haciendo. ¿Hacia dónde tendríamos que regresar? Entonces, es decir, ¿cuál es el punto en donde habría que recuperar? Es decir, íbamos una ruta, ¿sí? Y en algún momento de esa ruta agarramos un atajo, por decirlo de sentido figurado. ¿En dónde está ese atajo para devolvernos y volver a tomar el rumbo, si es que lo tendríamos ubicado? Y pues aprovechando, esto así muy personal para ti, ahora que renunciaste al PAN, si vas a seguir en la vida política. Voy a seguir, pero desde la acción ciudadana para presionar a la clase política, a los gobernantes, a los legisladores por cambios, tal cual lo he venido haciendo desde hace varios años, desde el Senado. Pues ahí decían, oye, mi caray, estás criticando a tu propio partido, a los demás partidos, al gobierno. Pues es que mira, ningún cambio en el país se va a dar por iniciativa de los políticos. Va a ser, porque no quieren soltar el poder, va a ser a base de presión ciudadana. Entonces desde ahí voy a trabajar. No creo en los partidos. Tú no fuiste mucho tiempo militante del PAN, fuiste dirigente estatal del PAN, sí. Alcalde, funcionario estatal, así es, senador. Y es lo que había, y creo en sus fundamentos, y estoy agradecido de las oportunidades que tuve, pero pues sí te quiero decir que mi primera intención cuando fui dirigente del PAN en el 2005, no sé si estén los archivos todavía, si existan, pero logramos un gran paso para ciudadanizar el PAN. En lugar de sacarnos los ojos en pleitos entre unos y otros, logramos a nivel estado que todos los comités municipales, excepto uno, en asambleas, votaran por la ciudadanización de la elección de candidatos. Ya habiendo sido hablado que Sonora iba a ser el plan piloto de la ciudadanización del PAN, y el punto específico es que los ciudadanos simpatizantes de cada partido sean los que elijan los candidatos, en ese momento me lo tumbaron el proyecto, siendo aprobado por todos los comités municipales, y yo me retiré 6 años, o 7 años me retiré de la política activa. Tú recordarás que ni me aparecí en los gobiernos de Fox y a su final ni de Calderón, porque verdaderamente yo no veía la vía que estaban siguiendo los partidos como una vía que fuera a servirle a México. Y hoy te lo puedo decir que el sistema de partidos ya colapsó, que no representan el anhelo de las gentes, que son cúpulas que se reparten el poder. Y vengo presionando, y lo estuve haciendo todavía en las últimas semanas. Nunca he parado de querer que el PAN, que fue mi partido, hiciera esa transición, pero pues desgraciadamente, como toda organización del siglo pasado, no solamente los partidos políticos, las empresas, incluso
las organizaciones espirituales, ante grandes transformaciones que está habiendo en el entorno, se niegan en muchas ocasiones a transformarse, ¿no? Pero bueno, el ciudadano va a tener que hacer un bypass y va a tener que sacarle la vuelta a los partidos mientras los partidos no se pongan las baterías. Dos decisiones distintas, porque usted, don Javier, sigue perteneciendo al Partido de Acción Nacional. Sí, yo sigo perteneciendo al Partido de Acción Nacional. Nos tocó compartir algunas historias juntos. Y de la otra invitada que tenías, que también perteneció al Partido de Acción Nacional, pues ya nomás quedo yo de los tres. Pues ya nada más quedo usted en el PAN. Pues, y hago votos, Javier, y se lo digo a mis amigos, porque tengo muchos amigos en el PAN, que ojalá lo puedan ciudadanizar. El punto clave está en la elección de los candidatos para llevar las luchas internas y el control de padrones, llevarlos a una contienda mucho más abierta, más parecida a la contienda que se da en la elección constitucional, para que los candidatos que mande cada partido, y este es un problema de todos los partidos, sean candidatos a gusto de la gente y no candidatos que le deben la posición a las cúpulas. Exactamente, es algo natural, pasa en Estados Unidos. Hace muchas décadas Estados Unidos tuvo que hacer esa reforma para quitar tanta corrupción, y lo mismo pasa en Chile y en muchos otros países. En alguna ocasión que estuvimos aquí en Pros y Contras, hablando del partido, yo le compartí a Sergio que el PAN no se preparó del 15 para el 18 para competir, como tú lo dices, y aspiro a que ahora se prepare del 18 para el 21. De esa manera, como dice Pancho, ¿no? Ciudadanizándolo, buscando realmente que haya quien represente al PAN, que vaya muy ligado a sus principios, a sus propósitos, porque es una muy buena institución como tal. Entonces, pues creo que coincidimos con eso, ya lo comentamos en aquella otra ocasión. Así es. Y pues, ojalá, mira, nomás un poquito con este tema. Sí, nos queda más o menos un minuto para cerrar. Okay. Un minuto. Yo pienso que en la medida que se fortalezcan, pues ahorita existe el sistema de partidos, aunque Pancho opina que hay un colapso, pero ahí están. Son los que van a seguir participando, son los que van a presentar candidatos además de los independientes. Entonces es importante que haya opciones, que los partidos presenten opciones, donde la ciudadanía en realidad tenga que escoger lo mejor de lo mejor, y no, pues no hay más, y sobre eso irse, ¿no? Ahora, ya nomás para cerrar, quiero y deseo con todo fervor que quien va a entrar en la presidencia municipal, ahora que tiene una enorme oportunidad de atender y resolver a la gente sus necesidades, que lo haga. No importa que pertenezca al partido que pertenezca, pero lo importante va a recibir probablemente una administración complicada, pero tiene la responsabilidad, lo que yo decía, de asumirlo, de ir para adelante. Y probablemente, como tú lo decías en tus audios ahí, pues también plantear responsabilidades de quien las tenga en términos verdaderos y no políticos. Bien, sí, es que la pregunta que yo planteaba hace unos días en el noticiero es, no se ha afincado responsabilidad a nadie sobre el problema que tenemos actualmente, ¿no? De finanzas, para empezar. Les quiero agradecer mucho a los dos. Pancho, muchísimas gracias. No, pues, gracias, Sergio, muy amable. Javier, muchas gracias. Gracias, Sergio. Francisco Burques, muchas gracias a los dos expresidentes municipales que pudieron venir en esta ocasión a la mesa de Pros y Contras. Le digo, había invitado también a María Dolores del Río, que pues, ya está ahí en Movimiento Ciudadano. Desafortunadamente no pudo venir, pero bueno, extraordinaria la charla, muchas gracias. Y se repite esta charla el sábado en la retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Gracias.